Durante más de 3 décadas, aquella bicicleta roja nunca volvió a ser vista hasta el día en que un trozo de ella emergió de la tierra, a solo 500 metros de casa. En febrero de 1991, el barrio de Santa Cándida, en el norte de Oviedo, aún era un lugar donde los niños jugaban a la pelota sobre el asfalto y los vecinos se conocían por su nombre. Era una época en la que las puertas se dejaban sin llave durante el día, y las voces de las madres llamando a sus hijos para que entraran resonaban en las aceras al atardecer. Ese domingo, el cielo estaba despejado y el olor a frijoles se extendía desde las cocinas abiertas. Alrededor de las 2 de la tarde, Eduardo Núñez de Almagro, de 8 años, pidió permiso para dar un paseo en bicicleta antes de que empezara Fantástico. Su madre, doña Carmen, dudó. Era el comienzo del curso escolar y aún no había terminado sus tareas, pero, como siempre, cedió con una condición: solo media hora y se quedaría en la calle de arriba. Montaba una bicicleta roja con pegatinas de jaspión, regalo de su padre, quien había fallecido años antes de un derrame cerebral. Era el único niño de la casa y lo criaron con el doble de atención. Tenía un carácter tranquilo, casi tímido, pero era ingenioso. Sabía armar juguetes él solo y siempre preguntaba por la radio vieja del salón. Salió a la acera con las chanclas sueltas y el pelo aún mojado de la ducha. Llevaba una camiseta azul claro estampada y pantalones cortos vaqueros. Pasó por la casa de doña Manuela, una vecina de 74 años que solía sentarse en una silla de paja con un mate helado. Ella lo saludó con la mano y le dijo: «Ve lejos, Dudu». Él respondió, sonriendo: «Hasta la esquina, abuela». Ese fue el último contacto registrado con Eduardo Núñez. Minutos después, doña Manuela comentó que escuchó el traqueteo de la cadena de su bicicleta al doblar la esquina de la calle Vicente Sicarino, en dirección al fondo de un terreno baldío. Después de eso, nunca más se escuchó el sonido del torniquete, ni su risa atravesando el viento. Alrededor de las 3:15 de la tarde, Carmen salió por la puerta con un paño de cocina todavía en las manos. Llamó a Eduardo 3 veces, pero el eco no respondía. Intentó sonreír, diciéndose a sí misma que debía estar en casa de Iván, un amigo del colegio que vivía a 3 cuadras. En 20 minutos, había tocado en 4 casas diferentes. En una hora, llamó a la policía. A las 6 de la tarde, se presentó la primera denuncia. La patrulla en GICE 83 recorrió las calles cercanas sin encontrar rastro. A las 8 de la tarde, la noticia ya sonaba en la radio municipal: niño de 8 años desaparecido en Oviedo. La búsqueda comenzó esa misma noche. Con linternas, recorrieron patios, jardines e incluso cisternas. La comunidad estaba conmocionada. Al día siguiente, se desplegaron unos 40 voluntarios y 3 perros rastreadores de la policía para rastrear los alrededores, incluyendo el antiguo almacén de madera, ya desmantelado en ese momento y aislado por una puerta oxidada que, según los vecinos, se usaba para almacenar maquinaria abandonada. Pero los perros no detectaron nada allí. Durante los primeros 7 días, el caso se destacó en las radios locales y en reportajes breves de la prensa. La imagen de Eduardo, sonriendo con los dientes separados y los ojos entrecerrados por el sol, circuló por todo Oviedo. En el colegio, un mural con carteles con su rostro fue colocado junto a la entrada principal. En la terminal del barrio, un empleado dijo que creyeron haberlo visto subir a un autobús con destino a Mieres, pero la cámara a bordo nunca se recuperó. La bicicleta también desapareció por completo. Ni rastro, ni ruido, ni una rueda arrojada a un arroyo, era como si Eduardo se hubiera esfumado. En las semanas siguientes, surgieron hipótesis. ¿Se escapó? ¿Se lo llevaron? ¿Tuvo un accidente? ¿Se metió en una obra y se cayó? No había pozo, ni bosque denso, ni terreno intacto, al menos, eso decían los informes. La angustia de la familia se convirtió en protesta. Doña Carmen, con los ojos hundidos en lágrimas, acudió al ayuntamiento para pedir que el caso de su hijo no se archivara.
3 meses después, se creó una comisión estatal para apoyar a los niños desaparecidos, con el nombre de Eduardo en primer lugar. Pero a pesar de campañas, carteles, promesas e investigaciones, no se descubrió nada. Ningún testigo vio nada más que a doña Manuela. No se recuperó ningún objeto. No surgieron nuevas pistas, ni siquiera con el paso de los años. En 1993, la investigación se cerró oficialmente por falta de pruebas, y el barrio siguió adelante. Las calles fueron repavimentadas en 2001. El colmado de la esquina se convirtió en una franquicia. La iglesia renovó la fachada, pero la casa del número 133, esquina con la calle Vicente Cicarino, permaneció igual, la puerta blanca desconchada, los helechos en el porche y una madre sentada en el mismo sofá, esperando a que alguien llamara al timbre con noticias. 30 años de silencio. La casa seguía igual, pero todo a su alrededor había cambiado, salvo el vacío. 10 años después de la desaparición de Eduardo, pocos periódicos aún la recordaban. Algunos programas de entrevistas intentaron recrear el caso en segmentos atractivos, pero doña Carmen declinó todas las invitaciones. Dijo que no era un espectáculo, sino una ausencia. A principios de la década de 2000, el barrio de Santa Cándida se inauguró con nuevos edificios. El tráfico rodado aumentó, y el antiguo almacén de madera, en desuso durante mucho tiempo, se vendió y se dividió en 3 partes, un pequeño centro logístico, un almacén de maquinaria agrícola y una zona amurallada que permaneció cerrada. Nadie supo exactamente por qué. Un rumor decía que se debía a problemas legales, otro que había contaminación del suelo. Lo cierto es que ese terreno, a unos 500 metros de la casa Núñez de Almagro, permaneció intacto durante décadas. Carmen permaneció allí sola. Su esposo había fallecido en 1989. Tras la desaparición de su hijo, nunca volvió a tener relación con nadie. Vivía de trabajos esporádicos, prestaciones por discapacidad y la ayuda de una sobrina que venía una vez por semana. Los vecinos la respetaban, pero muchos evitaban el contacto. Había una especie de tristeza silenciosa que envolvía aquella casa, como si entrar en ella también significara entrar en un tiempo congelado. En 2011, fue entrevistada para un documental sobre personas desaparecidas en Brasil. La frase más impactante llegó al final de la grabación: cuando entierras a un niño, tu corazón sangra, pero cuando no lo haces, se pudre en silencio. En los años siguientes, Eduardo se convirtió en una estadística. Su nombre se usó en seminarios, tesis académicas y archivos de la Policía Nacional, pero en la práctica, permaneció desaparecido. Hasta 2021, exactamente 30 años después de su desaparición, la zona amurallada del antiguo almacén de madera estuvo a la venta. Una empresa de ingeniería especializada en renovaciones estructurales de propiedades abandonadas adquirió todo el terreno con la intención de construir un centro comercial con estacionamiento. La primera fase consistió en desbrozar y excavar, ya que gran parte del terreno era irregular y estaba cubierto de raíces, escombros, madera y restos de metal. En junio de ese año, las cuadrillas comenzaron a trabajar en el sitio. Los residentes pronto notaron el movimiento de la maquinaria, el ruido de los tractores y la constante llegada de trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, esta tierra olvidada comenzó a ser removida. Al tercer día de excavación, alrededor de las 4 de la tarde, uno de los trabajadores, un hombre de 26 años llamado Sergio, operador de retroexcavadora, notó que la máquina había arrancado una maraña de raíces y tierra compactada. Al acercarse para inspeccionarla manualmente, notó un brillo oxidado entre la arcilla. Pensando que era un cable metálico, tiró de él con los guantes puestos y se dio cuenta de que era una rueda, pero no era una rueda cualquiera, era una rueda de bicicleta infantil antigua, cromada y con una llanta de plástico rojo, parcialmente corroída por el tiempo. Estaba atrapada entre ramas y sedimentos endurecidos, como si se la hubieran tragado las raíces de un árbol mediano. Junto a ella, parcialmente enterrado, había un trozo de tela azul y blanca con un estampado descolorido de un personaje de dibujos animados. Sergio llamó al capataz,
quien inmediatamente avisó a la policía. En menos de 2 horas, la zona quedó acordonada. Un perito forense confirmó que el material era antiguo y podría haber estado allí durante muchos años. Fue entonces cuando empezaron a correr rumores por el barrio. ¿Podría ser Eduardo? La noticia llegó a la prensa en menos de 24 horas. El caso volvió a ser noticia como un posible avance en una de las desapariciones de niños más antiguas de Paraná. El fiscal que había seguido el caso en la década de 1990 ya se había jubilado, pero el Departamento de Homicidios reabrió la investigación. Cuando la madre de Eduardo vio la imagen de la camisa en la televisión, sucia, rota y cubierta de barro, se sentó en el suelo de la cocina. Incluso con el barro, reconoció la tela. Era una de las camisas favoritas de su hijo, comprada en un mercado del barrio del Mercado de El Fontán. La costura estaba ligeramente torcida y el osito de peluche estampado en la esquina derecha aún era visible. Durante los días siguientes, se excavó completamente la zona. También encontraron un pequeño collar de metal con la letra E colgando, que la madre confirmó que pertenecía a Eduardo, regalo de un primo para la Navidad de 1990. A pocos metros, se extrajo de la tierra una navaja con mango de madera, oxidada, pero con el candado intacto. El material genético del tejido se envió para su análisis al Instituto Forense de Paraná. El informe se publicó en 14 días. El resultado se publicó con una sentencia breve pero definitiva, material compatible con el perfil genético de Eduardo Núñez de Almagro. El niño desaparecido en 1991 finalmente había sido localizado, pero sin cuerpo, sin huesos, sin restos humanos, solo una camiseta rota, una rueda oxidada y el silencio de 30 años que comenzaba a resonar. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes el peso de estos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Casos reales que quedaron olvidados durante años, pero que aún merecen ser escuchados. Sigamos adelante. La camisa estaba de vuelta, la rueda también, pero no el cuerpo. La conmoción se apoderó del barrio en cuestión de horas. Los residentes mayores lloraron al ver las imágenes de lo encontrado. Personas que habían visto crecer a Eduardo, que recordaban las búsquedas, el olor a lodo removido por los perros, las sirenas nocturnas. Fue como si, de repente, todos hubieran regresado a febrero de 1991. Pero junto con el dolor llegó la indignación, como nadie lo había visto. ¿Cómo había permanecido allí tanto tiempo, a solo unos metros de la casa de su madre? El lunes siguiente al hallazgo, la Policía Nacional convocó una conferencia de prensa. Estuvieron presentes el nuevo jefe de policía a cargo del caso, un fiscal del Ministerio Público y 2 peritos encargados del análisis del lugar. La pregunta principal de casi todos los periodistas presentes fue directa: ¿no se registró la zona durante los registros originales? El jefe de policía respiró hondo antes de responder. Según los registros de la época, parte de la propiedad era de acceso restringido, y los perros no detectaron ningún olor que justificara el derribo de la reja. Oficialmente, no hay constancia de un barrido completo de la zona donde se encontraron los objetos. Doña Carmen presenció la rueda de prensa desde el mismo asiento donde había presenciado el funeral de Tancredo, la caída del muro de Berlín y el Mundial de 1994. Ya no lloraba, simplemente apretaba un pequeño rosario entre los dedos y mantenía la mirada fija en la pantalla. La semana siguiente, surgió un nuevo elemento: uno de los investigadores jubilados del caso original, el exsecretario Jorge Linares, ahora de 68 años, accedió a ser entrevistado por un periodista del Diario de Asturias. Sus palabras cambiaron el curso de la investigación. En ese momento, hubo una orden informal de las autoridades superiores de no continuar con esa zona. Nadie explicó por qué, simplemente les dijeron que se centraran en otras regiones. Según Jorge, parte del terreno había estado involucrado en un litigio de herencia entre 3 hermanos, uno de los cuales tenía vínculos políticos locales. Existía interés en preservar la zona hasta que el litigio concluyera.
Fue una de esas peticiones veladas. Todos lo sabían, pero nadie lo dijo en voz alta. La revelación cayó como una bomba. El Ministerio Público abrió un procedimiento para reevaluar las diligencias de la investigación de 1991. Faltaban documentos, los registros estaban incompletos y las lagunas eran inexplicables. El caso, previamente tratado como una desaparición, ahora se investigaba como posible ocultación de un cadáver, a pesar de que no había restos. Se asignó un nuevo equipo exclusivamente para revisar todos los detalles. Se realizó un mapeo 3D de la zona y se escaneó todo el terreno con drones. Días después, se inició una excavación más profunda. Aunque no encontraron huesos, sí identificaron otros objetos enterrados cerca, una tapa de lonchera rota, una pieza metálica que parecía parte del pedal de un niño y un recorte de periódico envuelto en una bolsa de plástico, fechado en marzo de 1991, que informaba sobre la desaparición de Eduardo. Este recorte fue el que más intrigó a los expertos. La pregunta era inevitable: ¿por qué alguien enterraría una noticia sobre la desaparición justo donde estaban las pertenencias del niño? El ánimo en la ciudad cambió. El caso, que antes se recordaba con tristeza, comenzó a generar indignación. Empezaron a surgir protestas en redes sociales, con publicaciones con frases como 30 años a 500 metros y ¿cuántos más faltan? Se creó una petición exigiendo responsabilidades a las autoridades del momento. En pocas semanas, más de 50.000 personas la habían firmado. Mientras tanto, doña Carmen permaneció en silencio. No concedió entrevistas, no apareció en público ni respondió a los mensajes de la prensa. Solo rompió su silencio el 12 de agosto, cuando el jefe de policía la llamó para que identificara personalmente los objetos encontrados. Llegó acompañada de un policía civil retirado, amigo de la familia. Entró lentamente en el Instituto Forense de Oviedo, agarrando una carpeta llena de documentos y fotografías antiguas. La llevaron a una habitación donde los objetos estaban dispuestos sobre una mesa de acero inoxidable. No tardó más de 10 segundos en señalar la camisa, mirar el collar y decir: «Son suyos». Luego, con dificultad, se incorporó, abrió la carpeta y sacó una foto de Eduardo, tomada 3 días antes de su desaparición. En la imagen, lleva exactamente la misma camisa azul y blanca, sonriendo junto a su bicicleta roja, con los pies descalzos sobre el empedrado. La misma camisa, el mismo estampado, el mismo niño. Carmen sacó entonces un sobre más pequeño de su maletín. Dentro había un recibo de la tienda con la fecha de compra de la camiseta y la cadena con la letra E. Todas registradas en 1990. El perito simplemente asintió. Quedó confirmado. El informe final presentado al Ministerio Público incluía material genético compatible, objetos con pruebas documentales, reconocimiento visual por parte de la madre y contundentes indicios de ocultación intencional. Pero la pregunta que había rondado desde el principio seguía sin respuesta: ¿cómo había pasado esto desapercibido durante 30 años? Lo que los atormentaba ahora no era solo la ausencia, era el hecho de que alguien, en algún momento, hubiera decidido enterrarla. Poco a poco, el caso dejó de ser un simple misterio del pasado para convertirse en un escándalo contemporáneo. En la radio, el nombre de Eduardo se mencionó con indignación. En línea, los vídeos del descubrimiento acumularon millones de visualizaciones en cuestión de días. Uno de ellos mostraba, sin cortes, la bicicleta siendo excavada, la rueda siendo arrancada de raíz, la tela con aspecto desgarrado, la tierra abriéndose lentamente, como si el tiempo hubiera sido removido a mano. El Ayuntamiento de Oviedo emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el incidente y prometiendo plena cooperación en las investigaciones. El gobernador también se pronunció, pero para el público, sus palabras siempre parecían demasiado tardías. El fiscal a cargo del caso, el doctor Andrés Valverde, se había criado en Oviedo en los años 90 y recordaba vagamente el revuelo de su adolescencia. Ahora, responsable de una de las mayores reaperturas de investigaciones en el Estado,
examinaba minuciosamente cajas de cartón llenas de recortes de periódico, informes mecanografiados y planos antiguos de la propiedad. Así fue como descubrió un atuendo curioso. El primer plano de la zona, de 1987, mencionaba un anexo lateral en la propiedad, una especie de almacén externo separado del almacén principal, con acceso a través de una pequeña puerta de madera. Este anexo ya no existe, fue demolido a mediados de 1993, según los registros de demolición. Sin embargo, durante su desaparición, siguió en funcionamiento. La pregunta era simple, ¿lo registraron? La respuesta parecía ser no. En los informes de registro de 1991, no se mencionaba el anexo, no se citaba a nadie ni se registraba ningún acceso. Al parecer, se había ignorado la puerta de madera, alegando que la zona no presentaba rastros. La única observación sobre la ubicación era una nota marginal de un investigador en aquel momento, puerta lateral cerrada, sin señales de entrada forzada. Los perros no alertaron. Seguimos por el lado oeste. En otras palabras, si no hubo entrada, no hubo registro. ¿El doctor? Valverde encargó a un nuevo experto el análisis del sitio donde antiguamente se encontraba el anexo. Se utilizaron herramientas de georradar capaces de identificar cambios en el suelo en capas profundas. Los resultados revelaron al menos 2 zonas con excavaciones antiguas, posteriormente rellenas con hormigón y tierra, a una profundidad de unos 2 metros. El equipo comenzó a excavar en el punto más prometedor. Al cuarto día de trabajo, encontraron una estructura de cimentación incompleta, con trozos de madera podrida y pequeños fragmentos de objetos oxidados. Entre ellos se encontraba un trozo de plástico azul del tamaño de una mano, identificado posteriormente como parte del guardabarros trasero de una bicicleta infantil Caloi de la década de 1980. Estuvo allí en algún momento. Esa misma semana, un nombre empezó a surgir tras bambalinas en la investigación, Arsenio Lázaro, hermano de uno de los antiguos dueños del aserradero. Un antiguo vecino lo había mencionado informalmente, diciendo que Arsenio solía vigilar el terreno los fines de semana, incluso después del cierre de la empresa. Se le describió como reservado, con aversión a los niños y distante. Resulta que Arsenio Lázaro nunca fue interrogado por la policía en 1991. Hoy, a sus 73 años, vive en una finca en la comarca de Cudillero, a 40 kilómetros de la capital. Al enterarse de que lo buscaban, contrató a un abogado penalista y se negó a hablar voluntariamente. Afirmó tener mala salud y pocos recuerdos de lo ocurrido en aquel momento. Simplemente dijo que no tenía nada que ver y que ni siquiera sabía que el niño había desaparecido en las cercanías. Pero un detalle llamó la atención de los investigadores. En la investigación original, hay una nota casi borrada que informa que en marzo de 1991, un mes después de la desaparición, un hombre que coincidía con la descripción física de Arsenio fue visto dentro de la bodega por un repartidor alrededor de las 7 de la mañana, hora en que la propiedad supuestamente estaba cerrada. La nota no se investigó en ese momento. No se llevó a cabo ninguna investigación. Ante esto, el fiscal solicitó la citación formal de Arsenio para declarar. La defensa intentó impedirlo, alegando fragilidad emocional y edad avanzada, pero el juez autorizó la audiencia siempre que se celebrara en su domicilio, con supervisión médica. El 4 de octubre de 2021, 3 funcionarios judiciales, un jefe de policía y un psicólogo criminal llegaron a la propiedad. Lindos lo recibió en el porche con cortesía pero frialdad. Dijo que lo estaban tratando como a un delincuente sin pruebas y que jamás le haría daño a un menor. Luego respondió con evasivas a sus preguntas. ¿Recuerdas el 24 de febrero de 1991? No. Eso fue hace más de 30 años. ¿Dónde vivías en esa época? ¿En Mieres o aquí todavía? No estoy seguro. ¿Visitaste a menudo el cobertizo del almacén de madera? A veces iba a ver si habían robado algo, pero nada grave. ¿Has visto alguna vez al niño Eduardo? No. Ni siquiera sabía quién era.
La conversación duró poco más de 40 minutos. Pero cuando el jefe de policía le preguntó si Arsenio sabía del antiguo anexo, dudó. ¿Qué anexo? Un edificio lateral, donde ahora están enterrados los cimientos. Estaba catalogado en los planos del almacén de madera. Arsenio se rascó la frente, miró hacia un lado y respondió. Ah, eso lo demolieron poco después. No recuerdo que le dieran ningún uso. Esa frase bastó para levantar sospechas. La estructura no fue demolida hasta 1993. Si afirmó no recordarlo, ¿cómo supo cuándo fue demolida? Su comportamiento fue descrito en el informe como evasivo, contradictorio y emocionalmente defensivo. El Ministerio Público comenzó a considerar la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y telefónico en aquel momento, a pesar de que era difícil recuperar archivos tan antiguos. Mientras tanto, la presión pública aumentaba. Carteles con el rostro de Eduardo adornaban las murallas de la ciudad, proclamando, si entierran la verdad, toda la ciudad cavará. Poco a poco, el caso dejó de ser solo un niño desaparecido para convertirse en el de quienes querían que nunca lo encontraran. La ciudad cavó, pero lo que encontró no fue solo tierra, fueron decisiones enterradas con ella. A medida que se intensificaba la investigación sobre Arsenio Lázaro, el trabajo forense continuó en silencio, con paciencia, poco a poco. Se identificaron 3 puntos de interés más en la propiedad del antiguo almacén de madera. En uno de ellos, localizaron lo que parecía ser el fragmento de una zapatilla deportiva infantil, apenas reconocible, pero con un trozo de suela intacto. Era un viejo modelo Bamba, común en los años 80 y principios de los 90, usado por niños para jugar al fútbol, montar en bicicleta e ir a la escuela. Doña Carmen confirmó que Eduardo tenía un par similar. No era una prueba definitiva, pero era una pieza más en un rompecabezas de 3 décadas. Con los objetos recabados, la camiseta, la rueda de bicicleta, el collar, la navaja, la tapa de la fiambrera, el trozo de zapatillas y el periódico enterrado, la Fiscalía elaboró un informe técnico de 42 páginas que fue entregado a la Audiencia Provincial de Asturias en diciembre de 2021. El documento incluía una nueva hipótesis oficial, los elementos hallados y la falta de registros documentados en el sector lateral del inmueble apuntan a una posible ocultación intencionada de rastros por fallo operativo o negligencia de la investigación original. La palabra negligencia cobró fuerza, pero entre bastidores, circulaba silenciosamente otra palabra, encubrimiento. ¿Quién tendría interés en impedir que se registrara esa zona en 1991? ¿Y por qué? Fue entonces cuando la periodista Clara Toledo, reportera de investigación de RTVA, decidió investigar la historia por su cuenta. Examinó minuciosamente los registros públicos, entrevistó a ex empleados de la empresa maderera y contactó con un exabogado que había trabajado en el caso de los hermanos Lázaro en la década de 1990. Según este abogado, en aquel momento hubo fricciones entre los hermanos debido a un incidente interno relacionado con una denuncia anónima por uso indebido de la propiedad para el almacenamiento ilegal de materiales. El caso se archivó en 1992 y la denuncia desapareció del sistema físico del juzgado de Oviedo, supuestamente por pérdida de documentos. Pero una frase escrita en un papel viejo, que el propio abogado guardaba, llamó la atención de Clara. Estaba escrita a bolígrafo, junto a una fecha: revisen el caso del chico de la esquina, eviten ser descubiertos. La fecha era marzo de 1991. Clara llevó el papel a la comisaría. El jefe a cargo de la nueva fase del caso no hizo declaraciones oficiales, pero confirmó a la prensa días después que estaban evaluando la posibilidad de interferencia externa en la investigación original. En el barrio de Santa Cándida, las reacciones fueron diversas. Algunos residentes mayores querían olvidar, otros exigían explicaciones públicas. Y también hubo quienes intentaron proteger a Arsenio, como la señora Odette, de 83 años, su vecina de la infancia. Arsenio siempre ha sido reservado, pero nunca le ha hecho daño a nadie. Eso es porque quieren echarle la culpa a alguien, eso es todo.
Pero la pregunta más importante persistía: ¿dónde estaba el cuerpo? La ausencia de restos humanos lo hacía todo aún más angustioso. Si alguien había escondido los objetos, ¿dónde estaba el resto? ¿Podrían haber llevado a Eduardo a otro lugar y haber recuperado sus pertenencias después? O, lo que es más inquietante, todo ocurrió allí, en el anexo, y alguien con acceso enterró los restos antes de que la policía pudiera registrarlos. A principios de 2022, el Ministerio Público decidió realizar una reconstrucción virtual del caso. Utilizaron mapas 3D, modelos digitales y testimonios para recrear la última tarde de Eduardo. La simulación, basada en relatos de la época, sugirió que el niño podría haber seguido la calle lateral que pasaba frente a la vieja puerta de madera del almacén de madera, la última persona que lo vio. Doña Manuela afirmó haberlo visto doblar la esquina. Y esa esquina estaba ahora a solo 37 metros de la entrada lateral del almacén. Esto dio lugar a una nueva hipótesis cronológica: Eduardo sale de casa a las 2:32. Se le ve doblar la esquina a las 2:34. Entre las 2:35 y las 2:40, habría pasado por la puerta lateral, donde podría haber sido interceptado por algún conocido. La zona no fue registrada. Para marzo, las pertenencias ya estaban enterradas, como sugería el periódico plastificado de ese mes. Todo apuntaba a un lapso de menos de 10 minutos entre el último avistamiento y la desaparición total. Fue un secuestro rápido, un accidente encubierto, un acto deliberado. La reconstrucción captó la atención nacional cuando se mostró en un especial de TV Brasil, con la narración del viaje de Eduardo ilustrada con animación en tiempo real. Al final, la pantalla mostró la distancia entre la casa de su madre y el lugar de la excavación: 493 metros, un número que vino a simbolizar todo lo que quedaba por hacer. 493 metros de preguntas sin respuesta. Doña Carmen, por su parte, seguía la misma rutina: todos los miércoles fregaba la acera, en cada cesta dejaba flores artificiales junto a la foto de Eduardo en el oratorio de la sala. Y todos los domingos, encendía una velita en el patio, como si ya no esperara nada, pero aún así se negara a rendirse. No pedía justicia, nunca usaba la palabra culpable, simplemente decía, en una sola entrevista: solo quería saber qué sentía, si le dolía, si tenía miedo, si me llamaba. Y permaneció en silencio durante casi un minuto. La ciudad entera pareció detenerse con ella. El barrio cambió, los vecinos cambiaron, pero el vacío que comenzó ese día de febrero nunca abandonó la calle. El año 2022 trajo consigo un acontecimiento inesperado en el caso Eduardo: la llegada de un grupo de trabajo federal, a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, con el apoyo de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Infancia. La justificación era clara: ya no se trataba de una simple desaparición, sino de una posible violación sistémica que implicaba negligencia, omisión y posiblemente protección indebida de los sospechosos. El nombre del caso se cambió oficialmente a Operación 493, en referencia a la distancia entre el domicilio del niño y el lugar donde se encontraron sus pertenencias. 3 fiscales, 2 jefes de policía y un equipo de peritos forenses federales fueron enviados a Oviedo. El objetivo era doble: revisar la conducción de la investigación original y determinar la posible responsabilidad penal de Arsenio Lázaro. En esta nueva era, reapareció un personaje de siempre. El teniente Luis Gutiérrez, ahora retirado y residente en Florianópolis, fue el responsable de liderar la búsqueda con perros rastreadores en 1991. Al ser contactado por el grupo de trabajo, accedió a declarar voluntariamente, y su testimonio reveló detalles inéditos. En ese momento, recibimos órdenes claras de priorizar las zonas abiertas. Estas órdenes provenían del Comando Regional. Afirmaban que para acceder a la zona de tala se requeriría una orden judicial, ya que se trataba de una propiedad en disputa. Recuerdo haber insistido, pero recibí una reprimenda directa. Me dijeron: esto es un dolor de cabeza, Gonzaga. Va a acabar en una demanda.
El testimonio se cotejó con documentos corporativos internos, y por primera vez, surgieron pruebas de que la investigación original se había desviado deliberadamente. A doña Carmen le informaron de esto por teléfono 2 días después. Escuchó en silencio y simplemente dijo, no tenías que decírmelo. Siempre lo supe. No explicó cómo ni por qué, pero afirmó, con dolorosa serenidad, que el niño nunca se había ido muy lejos. Mientras tanto, nuevos exámenes forenses revelaron un hecho alarmante. Los fragmentos de bicicleta y otros objetos encontrados se encontraban a distintas profundidades. La camiseta y el cordón, por ejemplo, estaban a unos 80 cm. La rueda y la tapa de la lonchera estaban a 1,1 metros. El fragmento de periódico y el fragmento de zapatillas estaban a 1,4 metros. Esto sugirió que el material pudo haber sido enterrado en diferentes momentos o, al menos, reorganizado en el suelo posteriormente. Este descubrimiento reforzó la hipótesis de que los objetos fueron movidos o reubicados con el tiempo, no estaban simplemente donde cayeron. Alguien los colocó allí deliberadamente, en capas superpuestas, casi como si ocultaran algo que jamás volvería a verse. Se empezó a barajar la posibilidad más temida: los objetos podrían haber sido colocados allí años después de la desaparición. De ser cierto, todo cambiaría. Significaría que el sitio sí se utilizó en 1991, pero que los objetos fueron enterrados allí posteriormente, quizás para cerrar un ciclo, borrar sus huellas o dificultar futuras búsquedas. La prensa se dividió entre 2 teorías principales. Ocultación inmediata. En 1991, Eduardo fue llevado al lugar y asesinado allí. Los objetos fueron enterrados en el anexo, que nunca fue registrado. Cuando el anexo fue demolido en 1993, los restos permanecieron bajo los escombros. Desplazamiento posterior. Años después, Eduardo fue llevado y asesinado a otro lugar. Algunos de sus objetos fueron devueltos al lugar en los años siguientes, quizás por temor a ser encontrados en otra dirección o por remordimiento. La Policía Federal no descartó ninguna de las 2 hipótesis. Fue durante esta fase que el grupo de trabajo decidió investigar la demolición del anexo en 1993. Descubrieron que la demolición se había subcontratado a una empresa externa llamada Reconsulengenaria, que subcontrataba mano de obra local. Entre los nombres de los trabajadores de aquel momento, destacaba uno, Juan Bautista Lázaro, sobrino directo de Arsenio. Juan Batista trabajó en la demolición del anexo durante 3 días, según él. Confirmó en su testimonio que no notó nada inusual, pero cuando se le preguntó por qué trabajaba en un proyecto familiar sin vínculos formales, respondió que era un favor a su tío. Esta declaración les pareció extraña a los investigadores. En el mismo testimonio, Juan dijo algo que habría pasado desapercibido de no ser por la grabación: solo fuimos a limpiar porque dijeron que hacía años que nadie tocaba esa esquina. Había un montón de cosas tiradas, papel viejo, un trozo de llanta, hasta una sandalia de niño. La vi ahí, pero debía ser de la construcción, no lo sé. Los investigadores inmediatamente le pidieron que repitiera: sandalia. Sí, creo que la vi. Estaba un poco rota, pero de eso hace mucho tiempo. Esta sección se convirtió en un punto clave del informe de la Operación 493. Durante los días siguientes, excavaron el antiguo lugar de demolición con aún mayor cuidado. Bajo un piso de concreto roto, encontraron fragmentos de madera del piso original del anexo, así como clavos, herrajes y lo que parece ser la hebilla metálica de un cinturón infantil. Todo fue enviado para su análisis. Mientras tanto, Arsenio guardó silencio. Su abogado emitió un comunicado indicando que no haría más declaraciones bajo supervisión médica y legal. Sin embargo, las sospechas en torno a él crecían. A finales de marzo, el equipo realizó otra reconstrucción, esta vez simulando la hipótesis de que Eduardo había sido atraído por alguien conocido. La simulación sugirió que si el niño se hubiera detenido frente a la puerta lateral y alguien del almacén de madera lo hubiera llamado, podría haber entrado sin levantar sospechas. Esto explicaría la ausencia de gritos, carreras o ruidos,
algo que nadie reportó haber escuchado ese día. Cuando le preguntaron si Eduardo conocía a alguien del aserradero, su madre respondió en voz baja: creo que ya había visto ese aire tan bonito. A veces pasaba por allí, pero no sé si confiaba en él. La pregunta más incómoda persistía, ¿y si era precisamente esa pequeña, sutil e infantil confianza la que lo había ayudado a salir adelante? Durante 3 décadas, todos habían mirado hacia adelante. Ahora se veían obligados a mirar atrás con lupa. La Operación 493 continuaba a un ritmo frenético. Con cada nuevo descubrimiento, surgían más preguntas. El público seguía con una atención inusual para un caso tan antiguo. Las redes sociales se inundaron de mensajes como: yo tenía su edad, solía caminar por esa calle. Eso podría haberme pasado a mí. Mientras el mundo digital debatía las posibilidades reales, la investigación entró en una fase delicada: intentar reconstruir el comportamiento de Arsenio Lázaro en los meses posteriores a su desaparición. Para ello, los investigadores comenzaron a entrevistar a personas que lo conocieron entre 1991 y 1994. El perfil resultante fue el de un hombre reservado, con poca interacción social, que pasaba gran parte de su tiempo en los terrenos de la maderera, incluso después del cierre oficial de la empresa. No estaba casado, no tenía hijos ni vínculos sentimentales conocidos, pero existía un patrón sorprendente. Todos los entrevistados reportaron un cambio significativo en el comportamiento de Arsenio después de marzo de 1991. Lo que antes era una presencia frecuente en el barrio se convirtió en un recluso. El hombre que solía caminar hasta la panadería de la esquina desapareció durante meses. Algunos pensaron que se había mudado, otros dijeron haberlo visto limpiando el terreno solo, siempre al amanecer. Una vecina, Inés Rodríguez Ruiz, ahora de 76 años, dio un testimonio crucial. Dijo: recuerdo un día, debió ser en otoño de ese año. Me desperté más temprano de lo habitual, fui a tender la ropa antes de las 7 y vi el aire agradable al otro lado de la calle, de pie en la puerta del almacén de madera. Estaba sudado, con la camisa sucia y una pala apoyada en la pared. ¿Recuerdas qué día era? No recuerdo el día exacto, pero fue unas semanas después de la desaparición del niño. Recuerdo que pensé: ¿qué hace ese hombre ahí tan temprano? Este testimonio impulsó a los expertos a reexaminar el suelo alrededor de la antigua puerta. En un punto específico, encontraron rastros de sedimento alterado, con características diferentes a las de otras zonas, incluyendo ceniza mezclada con fragmentos metálicos deformados. Estos fueron recogidos para su análisis, y los resultados indicaron residuos de la quema de materiales textiles y plásticos, probablemente un proceso improvisado. Aunque no había forma de demostrar que el objeto estuviera directamente relacionado con el caso de Eduardo, el hecho de que estuviera en el lugar exacto descrito por Inés reforzó la sospecha. El Ministerio Público empezó a creer que, tras el ocultamiento de los objetos, alguien intentó destruir parte del material original. Sin embargo, el motivo seguía siendo un misterio: miedo, culpa, cautela, más preguntas que respuestas. Ante esto, el fiscal Andrés Valverde decidió adoptar una postura divisiva, reconoció públicamente que existían pruebas contundentes de negligencia policial y la posible participación de Arsenio Lázaro en el encubrimiento. En un comunicado oficial, declaró: no estamos diciendo que hubo un homicidio. Lo que decimos es que hubo una decisión activa de alguien para ocultar parte de la historia, y eso, en sí mismo, exige rendición de cuentas. La defensa de Arsenio respondió 2 días después con una breve declaración: nuestro cliente se ha convertido en chivo expiatorio de un fracaso colectivo. Nunca fue acusado formalmente. No hay pruebas materiales en su contra. Cualquier intento de condena pública se combatirá en los tribunales. Pero los investigadores tenían otro as en la manga. Entre los documentos recuperados por el equipo de trabajo se encontraba un antiguo libro de registro de entradas y salidas del almacén de madera, conservado por un empleado administrativo y con anotaciones que databan de febrero de 1991. En una de las últimas páginas, había una línea escrita a mano con letra apresurada:
Lázaro 2502 llegó antes de las 6. Dijo que necesitaba atender algo allá. Salió alrededor de las 9. Esta entrada se refería al día siguiente de la desaparición de Eduardo. Era el tipo de registro administrativo banal que probablemente nadie había leído hasta ese momento. Pero ahora, en 2022, se convirtió en pieza central. Arsenio estaba en la propiedad del almacén de madera al día siguiente de la desaparición de Eduardo, a una hora inusual, y dejó una nota diciendo que tenía algo que resolver en ese momento. El jefe de policía a cargo de la Operación 493 declaró que el extracto se incorporaría a la investigación como prueba indirecta de conducta sospechosa. Si bien no probó un delito, reforzó la cronología de los hechos y la proximidad de Arsenio al lugar donde se enterraron los objetos. Fue en este contexto que la prensa contactó de nuevo a doña Carmen. Esta vez, accedió a hablar. Sentada a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en un retrato en blanco y negro de su hijo, respondió con calma a las preguntas. Cuando le preguntaron si quería ver a Arsenio arrestado, respondió: no quiero prisión, quiero verdad. Pausa, silencio. La prisión termina un día, pero la verdad, cuando llega, permanece para siempre. Al final de la entrevista, la periodista le preguntó si creía que su hijo había estado allí todo el tiempo. No lo sé, pero sé que había algo allí, algo que nadie quería encontrar. Esta frase empezó a reproducirse por todas partes. Se pintó en la pared, se colocó en camisetas y llegó a los titulares de los periódicos. En ese momento, el caso dejó de ser solo la historia de un niño perdido, era, después de todo, la historia de una ciudad que, durante 30 años, convivió con lo que se negaba a ver. Era como si, durante 3 décadas, todos hubieran pisado una verdad apenas enterrada, y ahora el suelo comenzaba a ceder. Tras el testimonio público de doña Carmen, algo cambió, tanto en el caso de Eduardo como en la ciudad. La conmoción dio paso a la movilización. La plaza central del barrio de Santa Cándida ahora acoge velas encendidas todos los viernes. Un banco fue pintado de rojo con la inscripción 493 manos no pueden ser ignoradas. La presión pública, sumada a la acumulación de pruebas, obligó a un nuevo trámite procesal. El 5 de mayo de 2022, la Fiscalía del Principado de Asturias solicitó al Juzgado Estatal la apertura de un proceso penal contra Arsenio Lázaro por ocultación de pruebas y obstrucción a la investigación penal. La solicitud se basaba en 3 pilares: el acceso directo e injustificado de Arsenio al almacén de madera en los días posteriores a la desaparición, la presencia de objetos enterrados en una zona bajo su supervisión sin acceso policial autorizado en 1991, y la destrucción parcial de pruebas físicas, posiblemente realizada mediante quemas improvisadas en el terreno. El juez de turno admitió parcialmente la denuncia. Ordenó que Arsenio fuera llevado a interrogatorio formal, con opción a ser excarcelado por ser primerizo, mayor de edad y tener domicilio fijo. La fecha del interrogatorio se fijó para el 16 de mayo. La noticia desató aprensión. Era la primera vez en más de 30 años que alguien había sido formalmente responsabilizado por cualquier aspecto de la desaparición de Eduardo Núñez de Almagro. El nombre de Arsenio dividió la opinión en las calles. Para algunos, era un chivo expiatorio, para otros, el eslabón perdido. En la mañana del 16, la situación era tensa: vehículos policiales frente a la finca, periodistas reunidos, vecinos observando en silencio. Arsenio salió de su casa acompañado por su abogado y no dijo ni una palabra a la prensa. Fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Oviedo, donde permaneció 3 horas. Durante el interrogatorio, negó todas las acusaciones. Dijo que desconocía la presencia de los objetos en el terreno, que no había visto a Eduardo ese día y que su visita al sitio en 1991 fue por razones administrativas. Afirmó que la nota en el cuaderno era mera coincidencia, pero al escuchar la frase grabada "arreglando algo allá atrás", le tembló la voz. ¿Puedes explicarme qué era esa cosa? Arsenio dudó 7 segundos antes de responder: no lo recuerdo. Pudo haber sido cualquier cosa.
La grabación fue analizada por un perito en lenguaje corporal, quien describió el comportamiento como evasivo, indicativo de memoria selectiva y con indicios de angustia emocional. A pesar de ello, no se realizaron arrestos. Arsenio regresó a la finca esa misma tarde, pero su cansancio era evidente. Unos días después, su abogado solicitó secreto procesal parcial, alegando amenazas recibidas a través de redes sociales. El tribunal se lo concedió. A partir de entonces, el proceso permanecería fuera del dominio público. En la investigación, los esfuerzos se centraron en encontrar posibles testigos indirectos que pudieran haber presenciado movimientos en ese momento, incluso sin comprender su significado. Fue en este contexto que Rosalía Durán, quien ahora reside en Londrina, pero vivió en Santa Cándida entre 1989 y 1993, se presentó. Se puso en contacto voluntariamente con la fiscalía, alegando que había estado ocultando algo durante muchos años. En el testimonio grabado en vídeo, dijo: trabajaba como empleada doméstica en una casa cerca del almacén de madera. Al día siguiente de la desaparición del niño, vi a un hombre entrar por un lateral del almacén con una bolsa grande a la espalda. Era temprano, probablemente antes de las 7. Miró a su alrededor y entró rápidamente. Me pareció extraño, pero no comenté nada. Tenía miedo. Pero ahora, viendo todo esto, creo que pudo haber sido importante. ¿Reconocerías al hombre? No, definitivamente no. Pero se parecía al que salió en la televisión, ¿señor Arsenio? Rosalía describió la ropa: camisa a cuadros claros, pantalones oscuros y una gorra. Los investigadores compararon la descripción con fotos antiguas de Arsenio tomadas en esa época. Coincidieron. Incluso décadas después, el testimonio reavivó las dudas. Tras bastidores, una sensación crecía entre los expertos: alguien había actuado con tiempo, serenidad y conocimiento del terreno. No parecía impulsivo, se hizo con cuidado, como si supieran que nadie entraría. Pero si Arsenio estaba involucrado, ¿actuó solo? Esta pregunta dio paso a una nueva etapa en la investigación: analizar posibles cómplices, incluso indirectos. Entre ellos, resurgió un nombre: Juan Bautista Lázaro, el sobrino que trabajó en la demolición del anexo en 1993. Su participación, antes considerada menor, cobró fuerza cuando reveló haber visto objetos de niños en el terreno durante la demolición. Llamado a declarar de nuevo, Juan mantuvo su versión original, pero añadió: solo fui a ese lugar porque mi tío me lo pidió. Dijo que necesitaba ordenar lo que quedaba allí antes de que el nuevo comprador se hiciera cargo. ¿Qué clase de camino? No lo dijo, solo ordenó excavar más a fondo en una zona. Dijo que el suelo estaba podrido. ¿Has cavado? Cavé un poco, sí. Pero luego me pidió que le pusiera escombros encima. Esta nueva información reforzó la teoría de la manipulación del suelo antes de la venta de las tierras. Para entonces, la investigación ya superaba las 400 páginas, y la prensa ya trataba el caso como uno de los más sensibles de la historia reciente de Paraná. Sin embargo, el cuerpo de Eduardo nunca fue encontrado. Lo que había permanecido olvidado bajo tierra durante 30 años se había revelado en documentos, testimonios y cicatrices. El interrogatorio de Juan Bautista Lázaro marcó un nuevo punto de inflexión en la Operación 493. Por primera vez, se demostró que otras personas sabían que algo estaba enterrado en ese campo y participaron activamente para mantenerlo fuera del alcance de la policía. El Ministerio Público decidió no hacer pública esta nueva línea de investigación. Oficialmente, la atención seguía centrada en Arsenio, pero entre los fiscales, la percepción era clara: el silencio de 3 décadas no había sido espontáneo, sino construido. A medida que avanzaba la investigación, se abrió una nueva investigación sobre la empresa responsable de la demolición del anexo en 1993. Allí, los investigadores encontraron un sobre olvidado en un archivo antiguo, marcado con bolígrafo azul: Lázaro Timber Company. Obras laterales:
marzo de 1993. Dentro había 3 recibos sencillos y una hoja de borrador. El primer recibo registraba la compra de cemento y piedra para rellenar una cimentación superficial. El segundo indicaba la retirada de escombros limpios de la obra. El tercero era un pago único a un albañil sin número de CPF, registro de personas físicas, solo su nombre, Valentín. Pero fue el boceto lo que llamó la atención, un boceto a mano del plano del sitio, con una zona marcada en rojo. Junto a la marca, una nota apenas legible, nivelar antes de sellar. Esto indicaba que, antes de verter hormigón sobre el terreno donde se encontraron los fragmentos de bicicleta y otros objetos, alguien se había encargado de nivelar y sellar la zona, como para garantizar que nadie más la perturbara. El documento fue enviado para análisis forense, que confirmó su autenticidad y estimó su fecha de creación entre febrero y abril de 1993. En otras palabras, años después de la desaparición, alguien aún controlaba el suelo del lugar. Esta nueva evidencia reforzó una línea de interpretación: los restos no fueron enterrados al azar ni dispuestos apresuradamente, se dispusieron con la intención de que permanecieran. Mientras tanto, la salud de doña Carmen se deterioraba. La conmoción de los últimos meses, sumada a décadas de dolor acumulado, le provocaba ataques de ansiedad y lagunas mentales. Estuvo hospitalizada unos días debido a arritmias. Recibía visitas de vecinos cercanos, pero rara vez hablaba, pasaba horas mirando fijamente la reja. Una enfermera contó que repetía la misma frase, como un susurro: debió haberme llamado. Ante esto, el grupo de trabajo decidió acudir a ella, no para recabar testimonio, sino para demostrarle lo que ya habían descubierto. Fue una decisión simbólica, quedaba poco por demostrar en el tribunal. El caso contra Arsenio avanzaba lentamente, con pocas posibilidades de una condena firme, y sin restos ni testigos directos. Pero los investigadores querían algo más: darle la versión más fiel de la verdad. El 21 de julio de 2022, 2 fiscales y un psicólogo acudieron a la casa ubicada en el número 133, esquina con Vicente Sicarino. Se sentaron con Carmen en la sala, le mostraron copias de los mapas, fotos de los objetos y la cronología reconstruida. Le explicaron todo con calma. Escuchó en silencio durante casi una hora. Solo interrumpió una vez al ver la foto de la rueda de la bicicleta, que aún conservaba la marca de una pegatina roja. Yo misma me puse esa pegatina. La psicóloga relató que, al final de la reunión, doña Carmen tomó las manos de los 2 fiscales, los miró a los ojos y dijo: ya no tengo fuerzas para seguir exigiendo justicia, pero les agradezco que se esfuercen por no dejarlo en el olvido. Esta declaración quedó registrada en el informe de la operación como cierre simbólico de la búsqueda materna. En la práctica, la investigación aún no había concluido, pero allí, en esa casa, una historia se estaba cerrando. Durante los meses siguientes, el equipo de trabajo centró sus esfuerzos en encontrar al albañil Valentín, mencionado en el recibo de 1993. Tras más de 40 búsquedas en notarías y otros registros, localizaron a un hombre con ese nombre que había trabajado informalmente en obras de construcción en la zona ese año. Ahora vive en el interior de Sao Paulo y fue entrevistado por videoconferencia. Valentín, de 64 años, dijo no recordar los detalles del proyecto, pero cuando le mostraron el boceto del plano, reconoció la letra de uno de los jefes: creo que era Arsenio. No sabía qué había en el suelo. Solo dijo que le ordenaron verter hormigón sobre una zona ya nivelada con escombros. Cuando le preguntaron si esto era común, respondió: no mucho. Normalmente nivelamos con grava, no con escombros. Pero el jefe dijo que debíamos terminar con esto cuanto antes. Esta declaración fue otro ladrillo más en el muro de sospechas. Nada era definitivo. Nada por sí solo probaba el crimen, pero en conjunto, formaba un sombrío retrato de una historia contada a medias durante 3 décadas. Al final de la investigación, la Fiscalía decidió añadir una nota especial al caso, escrita con claridad: la desaparición de Eduardo Núñez de Almagro no fue solo la tragedia de un niño,
sino la lenta y deliberada construcción de un olvido conveniente. Durante años, alguien se benefició del silencio. Nuestro deber ahora es asegurar que este silencio nunca regrese. Mientras tanto, la bicicleta, o lo que quedaba de ella, fue entregada oficialmente a su madre, no como prueba, sino como recuerdo, la rueda, el guardabarros, la pegatina corroída, la cadena torcida. Carmen solo pidió que no se limpiara nada, quería conservarla tal como la había dejado. Y entonces, después de 31 años, cerró la puerta del salón, apagó la luz y, por primera vez en mucho tiempo, durmió. Lo que quedaba ahora era comprender lo que nunca se había dicho y lo que nadie había querido preguntar durante tanto tiempo. Con la devolución oficial de los objetos a la madre, la fase pública de la investigación parecía haber llegado a su fin, pero internamente, el equipo de la Operación 493 seguía lidiando con la última y quizás la más importante pregunta del caso: ¿por qué nunca se encontró el cuerpo de Eduardo? No era posible concluir el caso con coherencia sin al menos formular una hipótesis plausible sobre el destino de los restos. La ausencia de huesos, dientes o cualquier rastro biológico planteaba dos posibles escenarios: el cuerpo nunca estuvo allí, los objetos fueron traídos posteriormente, con o sin intención de engañar, o el cuerpo estuvo allí, pero fue retirado, destruido o desmantelado de alguna otra manera, sin dejar fragmentos. Para responder a esta pregunta, los peritos forenses utilizaron simulaciones físicas y químicas basadas en las condiciones del suelo y el material hallado. Tras análisis de laboratorio detallados, se elaboró un informe técnico con la siguiente conclusión: evidencia clara de manipulación sucesiva del suelo entre 1991 y 1993, con presencia de material orgánico degradado. Es plausible que se desecharan allí restos humanos y se degradaran hasta el punto de no dejar restos óseos identificables, especialmente si se exponían al calor, a productos químicos o a un tiempo excesivo bajo escombros compactados. Esta opinión no fue una respuesta definitiva, pero permitió legalmente que el caso se considerara un homicidio con ocultación de un presunto cadáver. Ante esto, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación penal contra Arsenio Lázaro sin imputarle homicidio, pero con el registro oficial de que las pruebas apuntaban a ocultamiento de pruebas y posible participación pasiva en el encubrimiento de la muerte. El caso fue sobreseído en junio de 2023, sin juicio. La ciudad reaccionó con hastío. No hubo lugar para la celebración ni el duelo. Solo para la aceptación. La rueda de bicicleta se exhibió simbólicamente en el ayuntamiento durante la sesión conmemorativa del 32º aniversario de la desaparición. Sobre la mesa, junto a velas y flores artificiales, una pequeña placa decía: aquí yace lo que queda de la infancia interrumpida de Eduardo y de toda una ciudad que aprendió demasiado tarde a escuchar el silencio. Ese mismo mes, un grupo de vecinos creó el Memorial Eduardo Nunes, un espacio abierto cerca de la plaza central del barrio, con una banca, un árbol plantado y un mural con fotos del niño. Era sencillo, discreto, pero con visitas constantes. Y entonces, a un ritmo indeterminado, la ciudad volvió a la normalidad. Las calles seguían fluyendo. Los vecinos volvieron a hablar de política, fútbol y el precio de la gasolina. Pero había algo diferente, sobre todo entre la generación mayor: la comprensión de que el tiempo no cura, solo silencia, y que el silencio nunca volvería a ser escuchado de la misma manera. Mientras tanto, en la finca de Cudillero, Arsenio Lázaro permanecía recluido. Su nombre nunca fue limpiado oficialmente, pero tampoco fue condenado formalmente. Se convirtió en un hombre con un pasado turbulento, rechazado por sus vecinos e ignorado por su familia. Rara vez salía, nunca más respondía preguntas, nunca reaparecía y jamás, se disculpaba. Lo que se sabe es que, meses después de que se desestimara el caso, acudió a una notaría local para redactar un testamento simple. En él, legó todos sus bienes a una iglesia evangélica local, con la condición de que una parte se destinara a acciones con niños en situación de riesgo. El documento llamó la atención de la Fiscalía, que lo archivó como expediente complementario. Nada en él era admisible como confesión,
pero la contradicción ética del gesto resonó en quienes siguieron la historia hasta el final. La prensa publicó artículos reflexivos, podcast con reconstrucciones y documentales narrados con fotos de época. El caso de Eduardo empezó a aparecer en las listas de desapariciones emblemáticas parcialmente resueltas. La expresión «casos sin cuerpo» volvió al ordenamiento jurídico. Pero para doña Carmen, esto poco importó. Permaneció allí, en la misma casa, con los mismos helechos en el porche. El sillón, el retrato, la puerta, todo igual, salvo por un detalle, en el pequeño mueble de la sala, donde antes solo había una vela, ahora había una rueda oxidada, doblada, silenciosa. No podía explicar por qué, pero dijo que sentía como si su hijo estuviera allí, no entero, no vivo, no encontrado, pero, por fin, ya no perdido. Y eso, de alguna manera, era suficiente. No todas las desapariciones terminan con reencuentros. Algunas terminan con cosas que solo se pueden tocar, nunca hablar. En los meses posteriores al cierre formal del caso de Eduardo, la ciudad parecía caminar por la cuerda floja entre el olvido y el recuerdo. El memorial se convirtió en un lugar de paso diario. Los niños jugaban allí como si por fin pudieran ocupar el espacio del niño, que durante tanto tiempo solo había existido como una ausencia. Algunos padres llevaban a sus hijos allí y les contaban la historia en voz baja. Otros simplemente se quedaban de pie y observaban en silencio. En la escuela donde estudió Eduardo, ahora renovada y ampliada, la biblioteca tiene una nueva ala que lleva su nombre. Se instaló un muro del recuerdo en el pasillo principal. Una foto suya, con camisa clara, sonrisa entre los dientes y el cabello peinado hacia un lado, se imprimió en blanco y negro con la frase, «Toda infancia debería volver a casa». Mientras tanto, doña Carmen atravesaba un proceso que el equipo de salud del barrio llamó una reorganización silenciosa del duelo. Tras 3 décadas viviendo en la incertidumbre, ahora lidiaba con una ausencia definitiva. Ya no existía ya no había búsqueda. Había un vacío diferente, uno que comenzaba a sentarse. La psicóloga de la clínica, que la visitaba semanalmente, dijo que Carmen empezó a dormir más. Tomaba su café con calma y leía viejos recortes del caso, no con ira, sino con cierta resignación. Dijo, fue como si alguien me hubiera devuelto solo una parte de mi hijo, solo un trocito. Pero lo tenía en mis manos. Un día, durante una revisión de rutina, sacó una carta amarillenta de su bolso. Era de 1992. Un niño del colegio de Eduardo le había escrito a la familia diciendo que, cuando fuera grande, quería encontrar a Dudu. La letra era torcida, pero llena de esperanza, lo encontraremos, aunque tarde, porque los amigos nunca olvidan. Carmen la había guardado durante más de 30 años. Ahora lo leyó en voz alta y sonrió. No una sonrisa feliz, sino una de esas que surgen cuando el dolor, aunque nunca desaparezca, aprende a respirar. En agosto de 2023, el grupo de trabajo de la Operación 493 se disolvió oficialmente. El informe final se presentó al Consejo Nacional de Justicia, destacando 3 puntos: la omisión institucional inicial, factor determinante del fracaso de la investigación en la década de 1990, la ausencia de pruebas biológicas no invalida la responsabilidad del encubrimiento, y la comprensión de que la desaparición de un niño es siempre una desaparición colectiva. El impacto de este último punto generó un importante debate en el sistema judicial. A finales de 2023, Paraná creó un nuevo departamento específico para la revisión de casos cerrados sin resolver, un proyecto inspirado directamente en el caso de Eduardo. Su nombre era el primero en la lista. Aunque el caso se cerró, siguió abriendo puertas. El equipo que acompañó a Carmen durante la investigación también decidió despedirla con dignidad. En su última reunión oficial en noviembre, los 3 fiscales y la psicóloga le llevaron un pequeño regalo simbólico, una réplica en miniatura de madera de la bicicleta roja, con el nombre Eduardo grabado en el cuadro. La sostuvo con cuidado, pasó el dedo sobre el nombre y murmuró, «Ahora viene a casa todos los días». En los meses siguientes,
la rutina de la ciudad comenzó a adaptarse. El monumento siguió recibiendo visitantes. TV Cultura emitió un especial de fin de año titulado Los 493 metros entre el niño y la verdad narrado en primera persona, como si Eduardo contara su propia historia. La respuesta fue inmensa, miles de personas comentaron, muchas recordando casos pasados de sus pueblos. Algunos comenzaron a relatar historias similares, algunas olvidadas, otras nunca investigadas. El caso de Eduardo, más que resuelto, se convirtió en una invitación nacional a escuchar. Y en el centro de todo estaba una mujer de voz tranquila y manos pequeñas, sentada en una casa sencilla, con una foto de su hijo en un estante y ahora la réplica de la bicicleta a su lado. No esperaba justicia, no quería venganza, solo quería, dondequiera que estuviera, saber que nunca lo abandonarían. A finales de año, la ciudad organizó una ceremonia discreta en el monumento. Se encendieron velas, los niños cantaron y los vecinos abrazaron a Carmen en silencio. Ella permaneció en silencio, simplemente de pie, sosteniendo un trozo de tela azul, el mismo que se había desenterrado años antes, ahora lavado y enmarcado. Cuando llegó el momento de colocar la pieza en el mural final, dijo una sola frase: «Aquí está, hijo mío, ahora puedes descansar». Y el silencio que siguió fue como ningún otro. Fue un silencio que no dolió, simplemente trajo un cierre. Algunas desapariciones no se resuelven con respuestas, sino con el fin de la espera. A principios de 2024, Oviedo era como cualquier otra gran ciudad en enero: calor intenso, chaparrones repentinos al final de la tarde, niños de vacaciones deambulando por las aceras, el sonido de las bicicletas al pasar. Fue uno de esos días cuando Carmen se sentó por última vez en la silla del balcón que daba a la verja. Había empezado a escribirse cartas. Eran pequeñas notas guardadas en una vieja caja de zapatos, donde antes estaban los cuadernos de Eduardo. Las escribía sin fecha ni firma, como si él le hablara o ella misma viajara en el tiempo. Una de ellas decía: «Mamá, no fue tu culpa. Solo fui porque pensé que volverías pronto. Pero incluso donde estoy, te oigo cuando enciendes la luz de la sala y cuando dejas el plato en el microondas. ¿Seguimos en casa?». Estas notas no se compartían con nadie, eran suyas, un recurso íntimo para reorganizar un amor eterno. La terapeuta las llamaba redirección simbólica. Ella simplemente las llamaba conversaciones con el tiempo. En febrero se cumplieron 33 años de la desaparición de Eduardo. No hubo ceremonia oficial, pero los residentes animaron a limpiar, pintar y redecorar el monumento con flores nuevas. Un niño dejó una nota garabateada con crayón: «Vuelve a jugar con nosotros». Carmen no fue. Prefirió quedarse en casa, pero envió un sobre al coordinador del evento con 3 artículos, una fotocopia de la bicicleta original, una cinta de casete con la voz de Eduardo cantando una canción del colegio y una carta manuscrita con este pasaje: «Durante años, temí que mi hijo hubiera estado solo en sus últimos momentos. Hoy, creo que de alguna manera él sabía que me quedaría aquí hasta que alguien lo encontrara. No el cuerpo, ni a los culpables, sino la parte de él que aún necesitaba ser escuchada». La cinta se escuchó en una radio vieja durante la ceremonia. La voz era infantil, melodiosa, entrecortada. Muchos lloraron, otros simplemente cerraron los ojos y escucharon. Durante 2 minutos, Eduardo volvió a la vida. 6 meses después, doña Carmen falleció en su casa por causas naturales. Su sobrina la encontró sentada en un sillón con una de las notas en la mano. Estaba serena. El velatorio fue sencillo, al que asistieron antiguos vecinos y algunos miembros del equipo de trabajo que seguían en contacto con ella. Uno de ellos comentó: «Era como si hubiera esperado a que la historia terminara para poder irse». Fue enterrada en el mismo cementerio que su esposo, con un espacio junto a ella marcado solo por un nombre: Eduardo. No había cuerpo, pero sí espacio. Y en ese lugar, tallaron en la piedra una frase extraída de una de las notas que ella misma escribió: «Ahora no necesitas regresar. Tu madre ya te ha alcanzado».
El terreno donde ocurrió todo fue adquirido por una empresa tecnológica, pero debido a la presión pública, decidieron preservar parte del área como jardín conmemorativo. En el centro hay un círculo de hormigón con una bicicleta de metal fundido, volcada y parcialmente enterrada, como la original. Los visitantes dejan flores allí, y algunos niños curiosos preguntan a sus padres por qué la bicicleta está así. Y los padres, a veces inseguros de qué responder, otros se arrodillan, señalan el nombre grabado en el pedestal y cuentan historias para asustar, no para culpar, sino para recordar que a veces la desaparición no se debe a la distancia, sino al descuido, que Edward no desapareció porque estuviera lejos, sino porque nadie miró donde debía. El caso finalmente se archivó por no resolverse, pero para quienes lo siguieron, se desenterró algo mucho más grande, no solo los objetos, los recuerdos, las preguntas, sino la conciencia de que algunas historias no pueden quedar atrás y que, incluso sin justicia completa, hay dignidad en cuidar la memoria. Hoy, cuando alguien pasa junto al monumento y ve la rueda oxidada, la pegatina descolorida, el nombre grabado en el metal, quizá no sepa todo lo que sucedió, pero intuye que hay una historia allí que importa, una ausencia que finalmente ha sido escuchada.